Damos la bienvenida al abogado André Benavides. Él es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador y de la Universidad de los Hemisferios. Al momento, cuando estamos ya próximos a las elecciones del domingo, 5 de febrero, abogado Benavides, la gente está ávida por conocer cómo votar en dos sets de preguntas, o un set de preguntas y una decisión que tiene que tomarse con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es quizá a lo que más están poniendo la atención actualmente los votantes y en lo que más confusión existe. Sobre la consulta popular se ha hablado mucho, preguntas atractivas en la forma, pero con una serie de interrogantes que han surgido y posiciones de distintos sectores con respecto al contenido de los anexos y a disposiciones transitorias que vienen de la mano, que podrían incluso desvirtuar lo que dice el texto, este empaque de las preguntas. Y lo otro, sin perder en la mira la cooptación que se ha dado y que ha llevado a la realidad que ya conocemos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sería muy importante tener algunos tips sobre cómo evitar que partidos o movimientos políticos identificados se posesionen nuevamente de este organismo y en consecuencia intenten cooptar importantes funciones del Estado. Le damos la bienvenida y empezamos por donde usted considere. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para todos quienes nos están mirando y escuchando. A ver, este domingo vamos a tener los ecuatorianos que comparecer una vez más a las urnas, pero esta elección tiene varios matices que creo que son importantes indicar, porque no solo es que vamos a escoger a las autoridades seccionales, en lo que tiene que ver con prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, sino que a esto se suma dos elecciones más, por así decirlo, porque vamos a enfrentarnos a la consulta popular que tiene 8 preguntas sobre diversos temas y por otro lado tenemos, en este caso, también la elección del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ya? Entonces, claramente los ecuatorianos vamos a tener en nuestra mano no 1, 2, 3 o 4 papeletas, sino hasta 8, 9 papeletas, porque tenemos la papeleta de prefectos, la de alcaldes, la de concejales, juntas parroquiales. A eso súmele una papeleta del Consejo de Participación Ciudadana de hombres, otra del Consejo de Participación Ciudadana mujeres, otra del Consejo de Participación de minorías y la de consulta popular. 8 papeletas y en algunos casos 9 donde hay doble consulta popular. Ahora, en lo que tiene que ver con la consulta popular, ahí hay varios aspectos fundamentales que la ciudadanía debería entender y comprender para tener un voto informado y responsable. Desde el punto de vista general, yo podría advertir que la consulta popular nos resulta insuficiente porque no resuelve los problemas que tenemos como país. Y uno de los cuestionamientos que yo he planteado en diferentes medios y espacios académicos es que no toca esa fibra que le importa al ciudadano, que viene a ser el tema de seguridad y el tema económico. Si bien es cierto, se propone como una de las alternativas la extradición, pero eso no soluciona de raíz los temas de inseguridad, de delincuencia. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el tema económico, no se ha propuesto absolutamente nada respecto de lo que tiene que ver con algo que permita dinamizar la economía, que permita generar recursos y que de alguna forma ayude al bolsillo de los ecuatorianos que tan golpeado está por el tema de la pandemia, los paros, etcétera, etcétera, y que no sale a flote. Entonces, en ese sentido, tenemos 8 preguntas sobre diversos temas, pero a la final del día no solucionan temas importantes del país. Si bien es cierto, la extradición puede resultar novedoso, y yo creo que podría ser, en cierta forma, algún mecanismo que permita prevenir, entre comillas, el crimen organizado, principalmente el transnacional con el narcotráfico. Pero eso no soluciona, por ejemplo, la inseguridad que se vive en los delitos que se dan en las plazas y calles del país, que son los delitos de bagatela. Eso no soluciona la extradición. Además va
si es que es aprobada, tampoco va a cumplir con las expectativas. No es que cada delincuente peligroso que sea detenido va a ser extraditado. Exactamente. Entonces, si vemos por ahí un asesino, un sicario, un violador o lo que fuere, no va a poder ser extraditado porque estamos aquí viendo, estamos enfrentándonos a delitos transnacionales, como viene a ser el narcotráfico, el terrorismo, Ahora, e inclusive, y con esto termino esta idea, estimado Gustavo, si estamos hablando de delitos contra la administración pública, si se cometen en el Ecuador y esos dineros se quedan en el país, no existe razón ni suerte motivo para una extradición. que permita que vayan a otras Claro. jurisdicciones a hacer uso, Quizá goce y de... en honor al corto tiempo que tenemos, abogado Benavides, y con las disculpas del caso, lo que quisiera rogarle, más allá de lo que pudo haber sido una consulta popular mejor planteada, las preguntas están planteadas. Iría yo o apelaría a que de esas 8 preguntas usted nos indique cuál es en el texto principal de la pregunta, que es lo más visible y digerible para la gente. ¿Cuántas de esas preguntas en sus anexos son consecuentes con lo que expresa el texto y cuántas pueden ser disuasivas, confusas o con su aprobación pueden llevar a otra cosa? Miren, en un ejercicio académico y responsable, yo he hecho mi propia papeleta Excelente, excelente. Es y la aquí forma yo más te gráfica de mostrarlo. he explicado cómo voy a votar, pero con razones técnicas, más que políticas, porque aquí no podemos ser binarios, todo sí o todo no, porque uno no puede pecar de eso, uno tiene que también ser responsable con el país. Tiene que ser Entonces, un voto claro, discrecional. Ese es un primer uno no consejo puede muy decir, importante. sí, soy gobernista y todo, sí, ni tampoco soy de UNE, soy correísta y todo, no, sino hay que hacerlo de manera consecuente. Por ejemplo, de manera muy breve, estimado Gustavo, en 2 minutos yo le resumo mis razones cómo se votará en la consulta popular. Por ejemplo, en lo que tiene que ver, pregunta una, extradición, yo voy a votar a favor, porque eso de alguna forma va a ayudar que al menos esos capos, los que son dueños de estos grupos delincuenciales, piensen 2 veces antes de seguir cometiendo este tipo de delitos. Lastimosamente nuestra justicia no funciona, me duele decirlo como abogado, pero no funciona porque muchos de ellos cooptan a las autoridades judiciales y vivimos en una situación de impunidad. Entonces, si queremos en alguna forma tratar de superar aquello, mi voto será sí. En lo segundo, que tiene que ver con el Consejo Fiscal, que se va a crear para que desde ahí se evalúe, se ascienda, se sancionen los fiscales, ahí tenemos un problema. Lo que va a pasar es que los fiscales van a ser espíritu de cuerpo y ningún fiscal va a ser sancionado. Y el que me cae mal va a ser, en este caso, eh, perseguido, porque le cae mal, porque está en un caso sonado, mediático, etcétera, etcétera. Entonces, eso no se soluciona. Vamos con la tercera, la reducción del número de Perdónenme, asambleas. para que quede claro, la segunda pregunta para usted es un no. Es un no. Es Es un no. correcto. Yo de hecho voy a votar, solo en la única que voy a votar sí es en la de la extradición, las demás voy a votar no, pero voy a decir mis razones jurídicas más que políticas. Por supuesto, de eso se trata. En la tercera que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas, ahí tenemos un problema, porque, a ver, los asambleístas podrán ser vagos, podrán ser diezmeros, podrán ser corruptos, pero por esas prácticas tú no le puedes endosar ese problema a la ciudadanía. Porque esta pregunta lo que hace, Gustavo, es eliminar incluso la representación en distritos metropolitanos y en las regiones. Eso se está eliminando. La Y lectura desde acá, desde adicionalmente, Cuenca, le comento, es que nos llevaría a un centralismo aún más fuerte. y de hecho, eso es lo que causa esta pregunta. ¿Por qué? Porque al menos en 10, 12 provincias ya no se van a elegir dos asambleístas, porque actualmente en las provincias más pequeñas, por ejemplo, Carchi, Galápagos, Bolívar, no sé, se me ocurre, en esas no van a elegir dos asambleístas que tienen de entrada, sino solo un asambleísta. Entonces, con eso quitas la representación de las minorías. Se eliminan los asambleístas distritales y de las regiones. Y adicionalmente, tú no mejoras la calidad de la representación y la calidad de las leyes reduciendo el número de asambleístas. Si fuera por eso, los 7 que son del CPCSS deberían ser unas lumbreras y tener un trabajo eficiente, pero no ocurre aquello. Así que esa pregunta tiene errores técnicos, conceptuales y limita la participación en las provincias más pequeñas.
vamos con la pregunta 4, que dice que se deberá contar con un número de afiliados al 1.5 del registro electoral y se debería crear un registro para que se identifiquen las organizaciones políticas, los adherentes, los... Esto Eso es ya para existe. movimientos políticos que no incluyen a los Exactamente, partidos. exactamente. Y eso ya existe como tal en las reformas que se hicieron en el año 2020 en el Código de la Democracia. Así que esto no es una novedad, es algo que ya existe. Vamos con la quinta y la sexta. Para mí estas son el centro y el corazón de la consulta popular, porque lo que se está haciendo es trasladar las funciones del CPCCS a la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con designación de autoridades. Conceptualmente, yo estoy de acuerdo con esa pregunta, porque para mí el Consejo de Participación Ciudadana tiene que eliminarse. Si bien es cierto, en esta consulta popular o referéndum no se elimina el Consejo, pero al menos se le está quitando esas atribuciones que lo que han causado es que este organismo sea el que copte el poder y haya servido como vehículo para responder a los intereses de turno, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema aquí, Gustavo? Conceptualmente a mí me parece interesante que vuelva a la Asamblea Nacional, porque eso es parte de un régimen democrático presidencialista como ha sido el ecuatoriano. El gran problema tiene que ver con los anexos, porque en los anexos hay, como dirían en lenguaje castizo, en lenguaje coloquial, ahí está la letra colorada. Y en los anexos hay dos transitorias que a mí me preocupan. La primera nos dice, mire, para viabilizar esta propuesta de consulta popular necesitamos de una ley que será presentada en el plazo de 180 días por el gobierno, por el presidente de la Plazo República. prorrogable, además. Exactamente. La Asamblea Nacional tendrá que tramitar el proyecto de ley en 365 días, que es un año. Y si en los 365 días no se pronuncia, tiene 90 días adicionales para prorrogar el trámite de ley. Entonces estamos hablando más o menos de un año, 9 meses para que salga la normativa. Hasta ahí parecería, bueno, se van a tomar su tiempo. La segunda transitoria es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque dice, mire, mientras no me salga la ley, los que actualmente están en funciones, ya sean titulares, prorrogados, interinos, encargados, etcétera, se van a quedar prorrogados en funciones hasta que salga la normativa, es decir, que más o menos un año, 9 meses. Entonces, en el caso del Contralor General del Estado, el señor Riofrío, si es que gana la consulta popular, ella no sería que solo el prorrogado del prorrogado, sino sería el prorrogado del prorrogado del prorrogado y prorrogado por consulta popular. Es decir, que estaría más o menos un año, 9 meses en el cargo. Y evidentemente volvemos a la transitocracia. Entonces, para mí, eso no soluciona los problemas. De ahí, en lo que tiene que ver con la pregunta 6, ya el Consejo de Participación Ciudadana ya no será electo a través del voto popular, sino con los mecanismos que se están creando para que vuelva a la Asamblea Nacional. Ya hemos probado todos las formas, todas las recetas para ver cómo funciona ese organismo, pero ahorita volvemos a la Asamblea Nacional para que sean ellos los que escojan a los del CPCCS. Y finalmente tenemos las preguntas 7 y 8. Las Las 7 medioambientales. que tienen que ver con temas ambientales, con la protección hídrica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y el otro para unas compensaciones para personas, comunidades, pueblos y nacionalidades cuando se haya generado servicios ambientales. Para mí estas últimas dos preguntas, eso se lo puede hacer a través de reforma legal, no necesita de consulta popular, no se necesita de referéndum constitucional y tranquilamente se lo podría hacer a través de la Asamblea Nacional. Solo se requeriría voluntad política. Exactamente, Gustavo. Por eso, en ese sentido, y tomando en cuenta elementos exclusivamente técnico-jurídicos, más allá de que sea Lazo, que estén a favor el gobierno, que estén en contra de los correístas, al menos mi postura va a ser así. De las 8 preguntas, una voy a votar a favor, las demás en contra, porque es algo que ya existe, es inviable o tiene alguna por ahí una trampa. Perfectamente. Muy claro, muy académico además. Ahora cuéntenos cómo evitar nuevas cooptaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de los organismos que son objeto de elecciones a través del Consejo de Participación.
Si a mí me pregunta Gustavo, yo creo que una de las deudas pendientes que tiene el gobierno nacional tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, porque una de las propuestas de campaña fue la eliminación de ese organismo y lo que está haciendo el gobierno nacional es prácticamente plantear un placebo, una solución a medias tintas, con lo que se trasladan las competencias. El gobierno nacional ha presentado una reforma parcial a la Constitución en lo que tiene que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en lo que tiene que ver en materia de seguridad ciudadana, lo cual me parece interesante. Creo que cualquier esfuerzo adicional que se haga para combatir este flagelo que está en nuestro país, creo que es loable. Pero se presentó la reforma parcial en la Asamblea Nacional y ya se está dando trámite. Yo me pregunto, ¿por qué no se aprovechó esa oportunidad para presentar también conjuntamente con eso la reforma parcial para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? De una vez eliminemos ese organismo perverso que ha sido utilizado por el correísmo, que ha sido utilizado por el Trujillato y el señor Moreno. Y actualmente los que ya fueron destituidos, en cambio, bailaban al son que les toca, bailaban con el gobierno, bailaban con la Asamblea Nacional, bailaban con la Ahora, Judicatura. abogado Benavides, al margen de que se anule el voto, de que se vote en blanco, alguien va a ser elegido, no alguien, 7 van a ser elegidos con sus respectivos suplentes. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, complementando la idea anterior y con esto termino, para mí debería eliminarse el organismo. Pero bueno, las cosas están como están y ahora nos toca ir el domingo a las urnas a votar por 7 de los integrantes. Entonces, claro, incluso los ciudadanos no saben ni siquiera cómo votar, porque hay que votar 3 por hombres, 3 mujeres y 3 por las minorías o nacionalidades. Uno por las nacionalidades, perdón. Y en Y ese que sentido, algunos candidatos sin pertenecer a ninguna nacionalidad están mimetizados por allí. también hay algunos que están infiltrados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongo, cualquiera va a ganar, va a haber alguno que va, algún perfecto desconocido que va a ganar esa elección. Y tocaría esperar los resultados de la consulta popular. O sea, no es un tema menor la de elegir a los del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Supongamos que se pierde las preguntas 5 y 6 de la consulta popular. Los que van a ser electos van a designar a las autoridades. Y si llegan esos que están con las camisetas celestes o hay otros que tienen las camisetas blancas, vamos a ver a quién va a responder. Al menos Entonces, quizá un consejo sería que un ciudadano, si se va decidiendo por un candidato, analice con lupa su pasado político. yo creo que sí, debería ser lo correcto. Ahora, otra alternativa interesante, pero creo que no va a ocurrir porque sería harto difícil, es nulitar la elección del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y eso cómo ocurre? Cuando los votos nulos superan a los votos válidos. Por ahí tenemos un problema, que son una papeleta, una sábana con, creo que son como 30, 40 que están ahí. Superar en los votos válidos de eso va a ser Sumamente bastante difícil. complejo, ¿ya? Porque eso ya sería un mensaje político. Por un lado, gana la consulta popular, les quito la atribución y por otro lado, les nulito y Eso se hubiese logrado deslegitimando. solamente con una campaña muy bien estructurada. Exactamente, cuestión que no va a ocurrir, cuestión que no va a pasar. O sea, eso es lo que yo quisiera, pero no va a pasar. Entonces, lo responsable con el país, para que no se hagan del poder ni los celestes ni los blancos, es votar por los mejores y obviamente tratando de ver la forma de que garanticen esa independencia, imparcialidad en este organismo que es muy importante, porque ahí es de donde se han cocinado todas estas designaciones y que a la final del día han protegido a algunos y han perseguido a otros. Muy valiosos sus criterios. Le agradecemos, abogado Benavides. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Un cordial saludo para todos. El abogado André Benavides es experto en Derecho Constitucional, profesor de 2 prestigiosas universidades en Quito, la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad de los Hemisferios.